¿Alguna vez te has preguntado qué siente realmente alguien que solo te dio migas cuando decides alejarte para siempre? La Biblia nos revela una verdad poderosa en Proverbios 11:17. El hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Este pasaje nos muestra que las actitudes de indiferencia y egoísmo no quedan sin consecuencias, porque todo lo que sembramos en la vida termina afectando nuestro interior. Hoy veremos cómo la persona que te negó lo que merecías y te dio apenas sobras experimenta emociones profundas cuando pierdes tu presencia para siempre. Te mostraremos cómo, detrás de esa aparente frialdad, se esconden sentimientos que la palabra de Dios ilumina con claridad. Esta reflexión no solo te ayudará a comprender a los demás, sino también a valorar el amor verdadero que Dios quiere para ti. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Cuando alguien ha aprendido a dar solo migajas en lugar de pan verdadero, piensa que su actitud nunca tendrá consecuencias. Cree que puede dar poco, mostrar indiferencia y actuar con frialdad sin que nada cambie. Pero cuando decides alejarte para siempre, la realidad los golpea de un modo que jamás imaginaron. De pronto, ese corazón que parecía de piedra comienza a experimentar un vacío inesperado, un hueco interior que no saben cómo llenar, porque se dan cuenta de que lo que daban era insuficiente, pero lo que recibían de ti era mucho más de lo que admitían. La palabra nos recuerda en Proverbios 14:10. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. Ese pasaje refleja que lo más profundo del ser humano guarda secretos que nadie más comprende. Y cuando tu presencia desaparece, lo que parecía seguridad se convierte en un desierto emocional. Ese vacío no es inmediato, suele llegar en silencio, como una ola que avanza despacio hasta que lo cubre todo. Primero intentan distraerse, se aferran a rutinas o buscan nuevas compañías, pero tarde o temprano se enfrentan a una soledad que ni siquiera reconocían que dependía de ti. El hijo pródigo vivió algo similar cuando exigió su herencia y se marchó lejos de su padre. Mientras tenía riquezas y compañía, pensaba que no necesitaba nada más, pero cuando lo perdió todo, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Lucas 15:17. Esa frase muestra cómo el vacío se revela cuando las distracciones desaparecen y la carencia queda expuesta. Así ocurre con quienes solo dan migas. Cuando ya no estás, despiertan a la conciencia de todo lo que habían despreciado. En ese vacío inesperado hay un componente espiritual profundo, porque la palabra enseña que el amor auténtico viene de Dios y cuando se da a medias no solo afecta al otro, sino que empobrece el alma de quien lo entrega. 1 Juan 4:8 nos recuerda: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Al negarse a dar amor completo, negaron también un reflejo del Creador en su propia vida, y ahora esa ausencia se convierte en hambre espiritual. El vacío no solo es emocional, es una sed que ningún entretenimiento puede apagar, porque la fuente que tenían cerca ya no está. Ese hueco comienza a manifestarse en pequeños momentos cotidianos. Descubren que las conversaciones con otros no tienen la misma profundidad, que la risa no resuena igual y que las rutinas que parecían firmes se sienten ahora frágiles. La Biblia relata cómo Saúl, tras alejarse de la voluntad de Dios, buscaba respuestas y no las encontraba. En 1 Samuel 28:6 leemos: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Esa falta de respuesta lo llevó a la desesperación, porque el silencio de Dios deja un vacío imposible de soportar. Del mismo modo, cuando alguien pierde a quien fue canal de amor y paciencia, enfrenta el silencio de esa ausencia y aunque busque sustituirlo,
nada logra llenar ese espacio. Lo interesante es que el vacío inesperado no siempre se confiesa. Quien te dio migas puede mostrarse orgulloso, indiferente o incluso altivo frente a los demás, pero en su intimidad se enfrentan a una sombra que no se disipa. La Escritura en Proverbios 20:27 afirma: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Esa luz interior expone lo que intentan esconder, y aunque sonrían hacia afuera, el interior se consume. Sienten la pérdida como un eco constante, y mientras más intentan negarlo, más fuerte se hace la voz interna que les recuerda lo que dejaron ir. Hay momentos en que Dios permite ese vacío como un acto de misericordia, porque solo en el silencio del alma se despierta la reflexión. El rey Nabucodonosor, lleno de orgullo y poder, fue despojado de su gloria y reducido a vivir como las bestias del campo hasta que reconoció la soberanía de Dios. En Daniel 4:34, él mismo confiesa: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo. El vacío inesperado puede convertirse en una escuela donde se aprende lo que antes se ignoraba, que la abundancia se valora solo cuando se ha perdido. En lo práctico, ese vacío se refleja en la comparación entre lo que tenían contigo y lo que tienen ahora. Recuerdan detalles, gestos de amor, palabras de aliento, momentos que parecían pequeños, pero que eran los que sostenían su vida. Como Israel en el desierto, que aunque había sido esclavo en Egipto, murmuraba diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente en Egipto nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Éxodo 16:3. Esa nostalgia les hacía olvidar la esclavitud, porque el vacío del presente los cegaba. Así ocurre con quien solo dio migas. En su memoria resurgen recuerdos que antes despreciaban y ahora los desean como agua en el desierto. El vacío inesperado se transforma en un espejo donde se ven obligados a mirarse a sí mismos. Sin tu presencia que equilibraba sus carencias, comienzan a notar lo quebrantado de su interior. Como Esaú, cuando vendió su primogenitura por un plato de lentejas, pensó que lo que perdía no tenía valor, pero más tarde clamó con amargura cuando comprendió su error. Hebreos 12:17. La ausencia de lo que despreciaron se convierte en un recordatorio constante de que no se puede jugar con lo valioso sin pagar un precio. Ese vacío también tiene una dimensión espiritual que trasciende lo personal. Quien solo da migas no entiende que en cada relación humana hay un reflejo del trato con Dios. Jesús dijo en Mateo 25:40: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Si negaron generosidad, paciencia y entrega en lo humano, en realidad lo estaban negando al Señor mismo. Por eso, cuando sienten tu ausencia, lo que se agita en su interior no es solo nostalgia, sino el peso de haberle fallado también a Dios en el amor. Algunos intentan llenar ese vacío con lo material, como el rey Salomón, que probó de todo en busca de satisfacción. En Eclesiastés 2:10-11 confiesa: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu. Así se sienten, rodeados de cosas, pero con un hueco que nada logra colmar. La ausencia de quien les daba amor verdadero no se compensa con riquezas ni con compañía pasajera, porque lo que falta es la presencia que Dios mismo había puesto en sus vidas como regalo y que dejaron escapar. Ese vacío inesperado, aunque les duela, tiene un propósito que no se puede ignorar. Es un llamado a reconocer la diferencia entre migas y pan, entre lo superficial y lo profundo, entre lo que se aparenta y lo que realmente nutre. Jesús mismo dijo en Juan 6:35: yo soy el pan de vida, el que a mí viene
nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta declaración no solo revela que Cristo es la verdadera plenitud, sino que también muestra que cuando negamos pan a otros, estamos negando la esencia misma de su amor. Al marcharte, quien solo dio migas experimenta ese hambre porque lo que negaron en el plano humano es reflejo de lo que también les falta en el plano divino. En conclusión, la primera sensación que brota en quien te dio migas cuando te alejas no es enojo, ni siquiera orgullo, sino un vacío inesperado que los golpea en lo más profundo. Ese vacío los acompaña en el silencio de la noche, en las conversaciones que no llenan, en los recuerdos que regresan una y otra vez. Aunque intenten negarlo, aunque lo disfracen con apariencias, saben que tu ausencia revela una verdad que no pueden cambiar. Despreciaron lo valioso y ahora enfrentan la soledad de lo que sembraron. Y aunque quieran llenarlo, descubren que no existe sustituto humano que logre apagar esa sed, porque lo que falta es más grande que todo lo que el mundo puede ofrecer. Cuando una persona ha acostumbrado su corazón a dar solo migajas, a conformarse con lo mínimo en sus vínculos, a sostenerse en una aparente seguridad de control y frialdad, el momento en que pierden a alguien valioso se convierte en un espejo que los obliga a enfrentar una verdad que no pueden evadir. El vacío que comienza a crecer en su interior abre paso a una segunda sensación mucho más dura: la confrontación con su egoísmo. Lo que antes justificaban como normal, lo que antes excusaban como suficiente, ahora se revela en toda su crudeza. La palabra enseña en Gálatas 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y es en ese instante de ausencia donde la siembra de indiferencia comienza a dar sus frutos amargos, obligándolos a reconocer lo que sembraron y lo que inevitablemente recogerán. Ese enfrentamiento interior no es ligero, porque el egoísmo siempre se presenta como una voz que busca justificarse. La persona recuerda cómo daba lo poco que quería dar, cómo reservaba lo mejor para sí mismo y cómo minimizaba las necesidades del otro. Y de pronto se encuentra ante una conciencia que ya no puede acallar. La Biblia muestra cómo este mismo patrón se repite una y otra vez en la historia del pueblo de Israel. En el libro de Oseas, Dios compara la infidelidad de Israel con la de una esposa que abandona a su marido, entregándose a otros y olvidando al verdadero dador de amor. Dice Oseas 2:13: castigaré en ella los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Ese olvido no era una falta de memoria, era un acto de egoísmo profundo, recibir tanto y devolver tan poco. Así ocurre con la persona que solo entrega migas, y cuando ya no estás, la luz de la verdad expone lo que antes estaba oculto bajo capas de excusas. El egoísmo confrontado es un juez severo, porque revela la contradicción entre lo que se aparenta y lo que realmente habita en el corazón. Jesús habló de esta tensión en Mateo 23:27, cuando dijo a los fariseos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. La comparación es dura, pero muestra la realidad de un corazón que se envuelve en apariencias mientras niega lo esencial. Quien da migas se reviste de gestos superficiales para aparentar cuidado, pero la ausencia de amor real queda en evidencia cuando la persona amada se va. La confrontación con el egoísmo produce en el interior una lucha constante. Surgen recuerdos de momentos donde se pudo haber dado más, donde se pudo haber hablado con verdad, donde la paciencia y la ternura eran posibles, pero fueron negadas por comodidad. Ese recordatorio golpea con fuerza, porque la Escritura enseña que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Santiago 4:17. El egoísmo, por lo tanto,
no es un simple defecto de carácter, sino una transgresión que hiere tanto a quien lo practica como a quien lo recibe. El ejemplo del faraón en el libro de Éxodo es un reflejo de este proceso. A pesar de ver la mano de Dios en las plagas y de escuchar las súplicas de Moisés, su corazón se endurecía una y otra vez porque estaba atrapado en la cárcel de su egoísmo. No podía dejar ir al pueblo, aunque cada negativa le costaba más caro que la anterior. Así también, quien se aferra a dar migas descubre demasiado tarde que cada oportunidad perdida es una carga que se acumula. Cuando ya no estás, ese peso cae sobre ellos y los confronta con la dureza de su propia ceguera. El egoísmo también se manifiesta en la incapacidad de valorar lo que se recibe. El libro de Malaquías describe cómo el pueblo ofrecía a Dios sacrificios defectuosos, animales enfermos o cojos, en lugar de lo mejor de su rebaño. Malaquías 1:8 lo denuncia con claridad. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ese pasaje es un espejo perfecto de la actitud de quien entrega migajas. Lo que no duele, lo que sobra, lo que no cuesta. Pero cuando pierden al que recibía esas migajas, quedan desnudos ante la verdad de que negaron lo mejor y solo dieron lo que despreciaban. El corazón egoísta siempre se justifica, pero cuando se enfrenta a la realidad de la pérdida, las justificaciones se desmoronan. La palabra en Lucas 12, 16 a 20 relata la parábola del rico insensato, un hombre que acumulaba para sí mismo sin pensar en nadie más. Dios le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El juicio no recae en su riqueza, sino en su egoísmo, en su incapacidad de pensar más allá de sí mismo. De la misma manera, cuando la persona que daba migas se ve privada de tu presencia, su alma escucha la misma acusación: necio, lo que despreciaste ahora te será contado. La confrontación con el egoísmo es amarga porque no se puede transferir a otro. Es una experiencia íntima que se lleva en el corazón. Proverbios 11:17 declara: el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Ese tormento es el que comienza a experimentarse, no como castigo externo, sino como consecuencia natural de un corazón que negó la misericordia. El egoísmo no solo hiere al otro, sino que termina devorando al mismo que lo practica. Al mirar las Escrituras, se entiende que el egoísmo siempre conduce al aislamiento. Caín, después de matar a su hermano, escuchó la voz de Dios que le decía: maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Génesis 4:11. Lo que lo condenaba no era solo el acto, sino el egoísmo de haber vivido sin amar, sin reconocer la vida del otro como valiosa. Así ocurre en el corazón de quien pierde a alguien a quien solo dio migas. La ausencia los obliga a recordar cada momento donde el amor fue negado, y esa memoria los encierra en una soledad que no se puede disimular. El egoísmo, al ser confrontado, revela también la distancia que existe entre la vida humana y el propósito de Dios. Jesús enseñó que el mandamiento más importante era amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Mateo 22, 37 a 39. Quien da migas nunca cumple este mandato, porque ni se entrega por completo a Dios, ni tampoco a los demás. Y cuando ya no estás, el peso de esa desobediencia cae como una carga insoportable, porque descubren que lo que negaron no era solo afecto humano, sino el cumplimiento de la voluntad divina. La confrontación con el egoísmo se convierte en un juicio silencioso que no necesita palabras. Cada recuerdo es un testimonio, cada ausencia es una sentencia.
Como escribió el apóstol Pablo en Romanos 2:15, la ley de Dios está escrita en los corazones, y sus conciencias dan testimonio, y sus pensamientos los acusan o los defienden. En este caso, todo pensamiento los acusa, todo recuerdo los señala, todo silencio los confronta. Y aunque intenten huir, no pueden escapar de esa verdad. El libro de Jonás relata cómo el profeta intentó escapar de la voz de Dios huyendo en dirección contraria. Pero dice Jonás 1:4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. La tempestad exterior era reflejo de la tormenta interior de un corazón que se resistía. Así ocurre en quienes son confrontados con su egoísmo. La tormenta no está afuera, está dentro, y no cesa hasta que reconocen lo que negaron. En esa confrontación se revela un principio eterno. Todo lo que negamos a otros regresa a nosotros multiplicado. Lucas 6:38 lo expresa con claridad. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Quien da en abundancia, recibe abundancia. Pero quien entrega migas, al final se enfrenta con la medida de su propio egoísmo. La confrontación con el egoísmo no es solo dolorosa, es transformadora si se permite. Dios mismo en Apocalipsis 3:19 declara: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ese llamado al arrepentimiento surge cuando la persona se da cuenta de lo poco que entregó y de lo mucho que perdió. Pero esa confrontación solo se convierte en restauración si el corazón se humilla, porque de lo contrario se endurece aún más y se hunde en la amargura. En este segundo paso del proceso, la persona que te dio migas ya no solo siente vacío, ahora carga con la verdad de su egoísmo. Ya no puede justificarse con excusas ni esconderse en apariencias, porque la ausencia se ha convertido en un tribunal donde cada acto es recordado. La confrontación no es agradable, pero es inevitable. Es el momento en que el alma reconoce que lo que se negó a dar se ha perdido para siempre, y que las migas ofrecidas nunca fueron suficientes para sostener lo que Dios había puesto en sus manos. Cuando el vacío se ha instalado y el egoísmo ha quedado desenmascarado, surge una tercera experiencia que golpea con fuerza: la culpa. Esa sensación de haber negado lo mejor, de haber desperdiciado oportunidades, de haber sembrado indiferencia y de cosechar ahora soledad, se transforma en un dolor que no se puede ocultar. La culpa es como un espejo que devuelve la imagen distorsionada de lo que se fue, y con ella aparece la conciencia de la pérdida. La palabra lo describe con claridad en Proverbios 5:22. Prenderán a limpio sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Así es la experiencia interior de quien entregó migas. Sus propias acciones lo atan, y cuando la persona valiosa se marcha, las cadenas de la culpa comienzan a apretar con un peso insoportable. La culpa no llega como un golpe repentino, sino como un despertar lento que se produce en la memoria. De pronto, lo que antes parecía irrelevante cobra un valor inmenso. Aquellas palabras que no se dijeron, los gestos de ternura que fueron negados, las veces en que se eligió callar o dar lo mínimo resurgen con una claridad abrumadora. El apóstol Pedro vivió esta experiencia después de negar a Jesús. El Evangelio de Lucas 22:61 relata: entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y el versículo 62 añade: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Esa lágrima no era solo de tristeza, era el despertar de la culpa, la revelación de lo que había perdido con sus actos. De igual manera, quien solo dio migas comienza a llorar en silencio, reconociendo que la oportunidad de dar amor verdadero se desvaneció. La pérdida no es únicamente la ausencia física, es también la conciencia de lo irrecuperable. La carta a los Hebreos menciona a Esaú,
quien menospreció su primogenitura y luego buscó la bendición con lágrimas, pero no la halló. Hebreos 12:17 lo expresa así: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ese es el retrato perfecto de lo que siente la persona confrontada con su culpa: lágrimas que no restauran, lamentos que no cambian el pasado, un deseo de revertir lo perdido cuando ya no hay retorno. El despertar de la culpa también trae consigo un recordatorio constante de lo que fue negado. Como Adán y Eva después de desobedecer en el Edén, la culpa se convierte en un peso que los hace esconderse de la verdad. Génesis 3:8 narra: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esa reacción es la misma: esconderse, intentar cubrir con excusas lo que ya está descubierto. Pero la voz de la conciencia los sigue. La voz de la memoria les recuerda una y otra vez lo que despreciaron, hasta que el peso de la pérdida se convierte en un tormento constante. La Biblia enseña que la culpa no es un simple sentimiento humano, sino una respuesta espiritual a la desconexión con la verdad de Dios. El salmista lo expresa en el Salmo 32, 3-4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ese desgaste interno refleja la condición de quien ya no tiene escapatoria. La persona que te dio migas siente en su interior un desgaste que no se detiene, porque la culpa consume las fuerzas y la pérdida seca la esperanza. Esa culpa produce un choque directo con la realidad de lo que fue ignorado. En Lamentaciones 1:8-9 se describe la caída de Jerusalén como resultado de su pecado. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas, y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente, y no tiene quien la consuele. Así ocurre con el que solo dio migas. Desciende sorprendentemente, porque nunca pensó que tu ausencia fuera definitiva. Creyó que siempre habría una oportunidad más, pero al perderla se queda sin consuelo. El despertar de la culpa es más profundo porque revela que la pérdida no es accidental, sino el fruto de decisiones conscientes. El profeta Natán confrontó al rey David después de su pecado con Betsabé, y aunque David intentó ocultarlo, la culpa lo alcanzó. Natán le dijo en 2 Samuel 12:9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Esa pregunta resuena en todo aquel que se enfrenta a su culpa. ¿Por qué tuviste en poco lo valioso? ¿Por qué despreciaste lo que Dios puso en tus manos? La respuesta no es ligera, porque cada acto de indiferencia queda expuesto en la memoria como una herida que no cicatriza. La pérdida también se refleja en la imposibilidad de regresar al estado anterior, como en el relato del diluvio en Génesis, donde Noé y su familia entraron en el arca y Jehová cerró la puerta. Los demás se quedaron fuera, enfrentando la realidad de una oportunidad perdida para siempre. Génesis 7:16 lo describe así: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Esa puerta cerrada es el símbolo de la pérdida definitiva. Ya no hay retorno, ya no hay forma de entrar. Así siente el corazón que despierta a la culpa. La puerta está cerrada y lo que fue despreciado ya no se recupera. La Escritura muestra que la culpa tiene un peso que trasciende generaciones. Cuando el pueblo de Israel rechazó a los profetas y despreció la voz de Dios, Jesús declaró en Mateo 23:37: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste?
Ese lamento de Jesús revela el corazón de quien observa la pérdida desde la verdad. Tantas oportunidades dadas, tantas veces que se pudo haber elegido lo correcto y sin embargo se rechazó hasta que ya no hubo vuelta atrás. Quien te dio migas enfrenta lo mismo, la culpa de haber rechazado tantas oportunidades de amar y la pérdida que ahora ya no se puede revertir. La culpa se convierte entonces en un guardián del pasado, recordando lo que no volverá. El salmista describe esta experiencia en el Salmo 38:4. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. La carga de la culpa es exactamente eso, un peso que aplasta, un recordatorio constante de que las decisiones tomadas han producido una pérdida que no se puede reparar. Ese despertar no es solamente emocional, sino profundamente espiritual. El libro de Apocalipsis presenta la imagen del juicio final, donde los libros son abiertos y cada uno es juzgado por sus obras. Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El corazón que despierta a la culpa vive un anticipo de ese momento. Su conciencia abre los libros de su memoria, y cada acto de indiferencia se convierte en una línea escrita que no se puede borrar. La pérdida en ese sentido es la cosecha natural de las decisiones. Jeremías 2:13 lo resume con una imagen poderosa. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Esa es la experiencia de quien solo dio migas, cavó cisternas rotas, intentó sostenerse en egoísmo y superficialidad, y ahora enfrenta la sequía de la pérdida. El agua que despreciaron ya no está, y el corazón se seca bajo el peso de la culpa. El despertar de la culpa y la pérdida marca un punto de no retorno en la experiencia de quien te dio migas. Ya no es solo vacío, ya no es únicamente confrontación con el egoísmo, es el dolor de reconocer que lo que se fue no volverá. Esa conciencia, aunque amarga, es también un recordatorio de que todo acto tiene consecuencias y que lo que se siembra con indiferencia siempre se recoge con lágrimas. La Biblia lo declara en Job 4:8. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. En este punto, la persona no solo siente el peso de la ausencia, sino que despierta a la realidad de que esa ausencia es el resultado directo de lo que negó. Y ese despertar es un juicio en sí mismo, porque muestra que lo que se desprecia no siempre espera, y que cuando se pierde lo valioso, no siempre hay un camino de regreso. Cuando el vacío ha consumido los rincones del alma y la culpa ha encendido la memoria con recuerdos que no se pueden borrar, aparece una batalla aún más compleja: la confrontación entre el orgullo y la necesidad. Es aquí donde el corazón experimenta un combate que no se libra con palabras ni con gestos externos, sino en lo profundo del ser, donde se decide si se reconoce la verdad o se sigue aferrado a la dureza. Esa tensión es una de las experiencias más devastadoras para quien solo dio migas, porque descubre que necesita lo que perdió, pero el orgullo le grita que no puede reconocerlo. Las Escrituras ofrecen múltiples retratos de esta lucha. El faraón de Egipto es quizás la imagen más clara de un corazón dividido. Cada plaga que caía sobre su nación era una oportunidad para doblegarse, pero su orgullo lo mantenía en resistencia, aun cuando sus consejeros le suplicaban que dejara ir al pueblo. Éxodo 10:7 registra sus palabras. Y los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Aún con su reino devastado, la necesidad evidente y la presión de su pueblo, el faraón seguía aferrado a su orgullo, incapaz de rendirse. Así también, quien ha dado migas siente la necesidad de lo que perdió,
pero se encierra en un muro de resistencia interior que le impide reconocerlo abiertamente. El orgullo es una prisión invisible. Se alimenta del temor al reconocimiento, del miedo a aceptar que se falló, de la resistencia a mostrarse vulnerable. Sin embargo, la necesidad clama con más fuerza, recordando que lo que fue despreciado era en realidad indispensable. La Biblia enseña en Proverbios 16:18: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Esa caída se hace evidente cuando el orgullo se mantiene, porque la necesidad se vuelve insoportable, y lo que podría haberse resuelto con humildad termina en ruina. La parábola del hijo pródigo también refleja este proceso. Mientras tuvo recursos, se sostuvo en la ilusión de que podía solo, pero cuando llegó el hambre, tuvo que reconocer su necesidad. Lucas 15:14-16 lo relata. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. En ese momento, la necesidad quebró el orgullo y el hijo volvió en sí. Así también, quien te dio migas vive un proceso interno donde el hambre del alma grita más fuerte que la dureza del corazón, obligándolo a reconocer lo que había negado. El orgullo lucha porque teme la humillación. Necesitar al otro significa admitir que las migas no fueron suficientes, que lo entregado fue pobre, que lo perdido tenía un valor incalculable. Pero la necesidad es más fuerte, porque no se puede silenciar el hambre del espíritu. Como Jacob luchando con el ángel en Peniel, el corazón se debate entre rendirse o resistir, entre confesar la verdad o seguir ocultándola. Génesis 32:24-26 narra: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Esa lucha interna refleja lo mismo. El alma que sabe que necesita lo que perdió, pero que se resiste por orgullo a extender la mano. El orgullo siempre ha sido un obstáculo entre el hombre y Dios. Isaías 2:11 dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Ese abatimiento es inevitable, porque ningún corazón puede sostener eternamente el peso del orgullo cuando la necesidad se hace evidente. Quien solo dio migas comienza a experimentar ese derrumbe interior, porque el deseo de recuperar lo perdido choca con la incapacidad de admitir que falló. La lucha entre orgullo y necesidad también se refleja en el pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. A pesar de ver milagros, de recibir maná cada día, se quejaban y deseaban volver a Egipto. Números 14:4 recoge su clamor. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. La necesidad de alimento y seguridad chocaba con el orgullo de aceptar la dependencia de Dios. Lo mismo ocurre en el corazón que se resiste. Desea lo que perdió, pero no soporta reconocer la dependencia que eso implica. Esa tensión se prolonga en pensamientos contradictorios. El alma recuerda los momentos de compañía, de consuelo, de afecto, pero enseguida el orgullo levanta argumentos para negar la importancia de lo perdido. Es un vaivén continuo. La necesidad susurra que nada lo reemplazará, y el orgullo responde que se puede seguir adelante sin reconocerlo. Ese combate desgasta el corazón, lo fragmenta, lo divide y lo deja sin paz. Santiago 1:8 describe esta condición.
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esa inconstancia domina a quien vive atrapado entre orgullo y necesidad, incapaz de tomar una decisión definitiva. El orgullo también impide buscar a Dios. El salmista declara en Salmo 10:4: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. De la misma manera, quien perdió lo que despreciaba y ahora lo necesita, pero se aferra a su orgullo, no busca soluciones verdaderas. Se encierra en su propio silencio, se endurece, aunque en lo profundo sabe que el único camino hacia la sanidad interior es la humildad. La lucha se intensifica porque la necesidad es persistente. No se puede borrar lo que fue importante. No se puede silenciar la voz de la ausencia. No se puede engañar al alma con sustitutos. Jeremías 2:19 lo advierte: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Esa amargura es la que experimenta el corazón dividido, un dolor continuo que nace de la resistencia a aceptar lo que se necesita. La Escritura enseña que el orgullo siempre termina cediendo ante la necesidad. Nabucodonosor, el rey que caminaba altivo, tuvo que reconocer al Altísimo después de ser humillado. Daniel 4:37 registra su confesión: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Esa declaración final es el fruto de la lucha. El orgullo fue vencido por la necesidad y la verdad salió a la luz. Quien te dio migas enfrenta el mismo desenlace. Por un tiempo, el orgullo intenta sostener su fachada, pero la necesidad se impone porque lo que perdió no se reemplaza. El hambre del alma, la sed del espíritu, el dolor de la ausencia, terminan quebrando las murallas del orgullo. Y cuando ese momento llega, la confesión es inevitable, porque se reconoce que lo que se despreció era en realidad un tesoro. En este punto, la lucha interna entre orgullo y necesidad se convierte en una lección espiritual de gran alcance. El hombre no fue creado para vivir en la autosuficiencia, sino en la dependencia de Dios y en la entrega mutua con los demás. Cada vez que el orgullo se impone, la necesidad se convierte en juez. Cada vez que la soberbia cierra el corazón, la carencia lo abre con dolor. Y ese combate revela lo que la Escritura enseña en Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gracia no se derrama sobre el orgulloso, sino sobre el que reconoce su necesidad. Así, el corazón que te dio migas llega al borde de un precipicio interior, o se rinde a la verdad, o se consume en su propio orgullo. La necesidad lo empuja a confesar, pero el orgullo lo encadena a la dureza. Esa tensión se prolonga hasta que el peso se hace insoportable, y en ese momento el alma aprende que la humildad que antes negó es el único camino hacia la restauración. Cuando la ausencia ya es definitiva y el corazón ha sido desgastado por el orgullo y la necesidad, comienza un proceso inevitable: la comparación. Todo lo nuevo que aparece se convierte en un espejo de lo que ya no está, y lo que antes fue despreciado ahora se presenta como un estándar imposible de igualar. El que solo dio migas descubre que cada rostro, cada palabra, cada compañía se mide contra lo que dejó escapar, y en esa comparación comprende que lo perdido no volverá. El libro de Job describe esta experiencia con palabras profundas: oh, que fuese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba. Job 29:2. Esa nostalgia es la misma que consume al alma que compara, deseando regresar a un tiempo en que aún había oportunidad, pero sabiendo que ese tiempo ya pasó. La comparación nace del dolor de la pérdida, pero se intensifica con la claridad de la memoria. Lo que antes parecía común se revela como extraordinario.
Lo que antes se minimizaba se engrandece en el recuerdo. La Escritura muestra cómo Israel, después de ser llevado cautivo, suspiraba por lo que había tenido en Sión. El Salmo 137, 1 a 2 lo expresa. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Esa memoria de lo que fue y ya no es refleja la comparación con lo presente, que resulta vacío frente a lo perdido. Así se siente aquel que dio migas. Todo lo que llega después palidece ante la grandeza de lo que despreciaron. La comparación se convierte en un castigo silencioso. Mientras buscan nuevos caminos, cada paso recuerda lo que ya no puede repetirse. Como el rey Saúl, cuando escuchó a las mujeres cantar, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. 1 Samuel 18:7. Ese canto encendió en él una herida que no pudo cerrar, porque en cada logro veía una sombra más grande. Así también, cada intento de llenar el vacío con algo nuevo se convierte en un recordatorio de que lo que se perdió tenía un valor inigualable. La Biblia enseña que no todo puede ser reemplazado. En Hebreos 10:26 a 27 leemos: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esa advertencia revela que hay realidades que, una vez despreciadas, no tienen sustituto. La comparación con lo nuevo solo subraya la grandeza de lo perdido, porque no se puede cambiar lo eterno por lo pasajero sin sentir el peso de lo irreparable. La comparación también es un recordatorio de la justicia divina. El profeta Jeremías anunció a Jerusalén: el Señor ha desechado su altar, ha menospreciado su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Lamentaciones 2:7. Esa destrucción fue el resultado de la indiferencia y la rebeldía. Y cada ladrillo derrumbado recordaba lo que habían tenido y ya no podían recuperar. La persona que solo entregó migas vive lo mismo. Cada ausencia, cada intento de seguir adelante se convierte en una piedra caída que les recuerda lo que dejaron ir para siempre. En la comparación también surge la impotencia. Quisieran volver atrás y dar lo que no dieron, pero descubren que lo único que queda es el recuerdo. Como Esaú, que lloró amargamente después de perder la bendición, así clama el corazón que ya no puede revertir lo sucedido. Hebreos 12:17 lo recuerda con solemnidad: fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esa frase revela la desesperación de quien compara, porque aunque intente recuperar, entiende que lo perdido no regresa. La comparación es en última instancia un maestro severo. Enseña que las migas nunca son suficientes, que lo que se da a medias se convierte en un vacío que ninguna abundancia posterior puede llenar. El profeta Isaías lo ilustra en 55:2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Ese gasto inútil refleja el esfuerzo de quien busca sustitutos, pero cada intento lo deja más hambriento, porque lo perdido no tiene réplica en lo nuevo. La experiencia de comparar lo que quedó atrás con lo que ahora tienen los lleva a reconocer que lo verdadero no puede ser reemplazado. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 3:7 a 8: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Aunque Pablo lo dice desde la perspectiva de la entrega a Dios, ese mismo principio se aplica aquí. Cuando algo de valor se pierde, todo lo demás parece pérdida frente a la grandeza de lo que ya no está. En esta fase, la comparación se vuelve un eco constante, un juicio que no cesa. Cada nuevo encuentro, cada intento de seguir adelante, se mide contra lo que ya no puede volver. Esa comparación no solo revela la grandeza de lo perdido, sino también la pequeñez de lo que se entregó. Porque el corazón reconoce
que lo que ofreció en migajas nunca estuvo a la altura de lo que recibió. La balanza siempre se inclina hacia lo perdido, y en esa balanza el alma descubre que su medida fue injusta. El libro de Proverbios 14:14 enseña: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Esa insatisfacción es la consecuencia de la comparación, un hastío que no desaparece, un vacío que se amplifica, una sed que no se calma. Y así, quien dio migas comprende que la vida se ha convertido en un recordatorio constante de lo que ya no podrá recuperar. La comparación con lo que no volverá se convierte finalmente en una prisión invisible. Cada vez que intentan avanzar, el pasado los sigue. Cada vez que buscan llenar el vacío, la memoria les recuerda que el tiempo no regresa. El Salmo 90:10 resume la fragilidad de la vida. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Esa brevedad de la vida hace que la comparación pese aún más, porque el tiempo perdido nunca se recupera, y lo que despreciaron ya no será parte de su camino. Así, el corazón que entregó migas vive bajo la carga de comparar lo presente con lo que perdió para siempre. Y en esa comparación aprende que las oportunidades despreciadas se convierten en un juicio que acompaña cada paso, revelando que lo que se tenía y no se valoró siempre será más grande que cualquier cosa que pueda llegar después. Cuando el corazón ha recorrido el camino del vacío, del egoísmo, de la culpa y de la comparación, llega finalmente a un punto ineludible: el reconocimiento de lo que se perdió para siempre. Ya no hay negación posible, ni excusa, ni justificación que disimule lo evidente. La persona que solo entregó migas se encuentra frente a la verdad desnuda de que lo valioso no regresará, de que la oportunidad se cerró y de que lo que despreciaron no se vuelve a repetir. Esa conciencia no es ligera, es un peso que se convierte en sentencia, porque en ese momento descubren lo irreversible de sus decisiones. La Escritura muestra ejemplos claros de este reconocimiento doloroso. Esaú es uno de los más contundentes. Vendió su primogenitura por un plato de comida, y aunque más tarde lloró amargamente, la bendición no le fue devuelta. Hebreos 12:17 lo recuerda: fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esa escena es el reflejo exacto del reconocimiento final. Entender que las lágrimas ya no pueden cambiar lo perdido. La persona que te dio migas se enfrenta al mismo dolor, comprendiendo que lo que una vez estuvo en sus manos no volverá a estarlo jamás. El reconocimiento también se parece al lamento de Jerusalén después de haber sido destruida. En Lamentaciones 1:1 se dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Esa soledad no llegó de repente, fue el resultado de años de desprecio y desobediencia. Cuando llegó la ruina, lo único que quedó fue reconocer que lo que se había perdido ya no volvería. Esa es la sensación de quien negó amor y cuidado. La ciudad interior queda en ruinas y el alma se sienta en la soledad de lo irreversible. El reconocimiento de la pérdida definitiva golpea porque revela la grandeza de lo despreciado. Mientras lo tenían, parecía común. Cuando lo pierden, se convierte en incomparable. Jesús lo expresó en Juan 12:35. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Cuando la luz se va, la oscuridad se instala, y en esa oscuridad el alma reconoce que la claridad que despreciaron era única. Así ocurre con el corazón que entregó migas. Al marcharte, reconoce que tu presencia era luz y que ahora las tinieblas de la ausencia no se pueden disipar con nada más. Este reconocimiento no solo es emocional, sino profundamente espiritual.
El hombre entiende que no se trataba únicamente de la pérdida de alguien, sino de una enseñanza que refleja el carácter de Dios. El profeta Isaías dijo en 55:6: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Esa exhortación muestra que las oportunidades no son eternas. Hay un tiempo para aprovecharlas y un tiempo en que se cierran. Quien dio migas comprende en su dolor que desperdició el tiempo de gracia y que ahora lo único que queda es aceptar lo irreversible. El reconocimiento de lo perdido para siempre se convierte en un silencio profundo. Ya no hay lucha con el orgullo, ya no hay comparaciones con lo nuevo, solo queda la certeza de que la puerta está cerrada. Génesis 7:16 describe cómo, después de que Noé entró en el arca, Jehová cerró la puerta. Aquellos que se quedaron fuera pudieron clamar, pudieron llorar, pero la puerta no se abrió de nuevo. Esa imagen poderosa refleja el estado final del alma que negó amor. La puerta de la oportunidad se cerró y lo único que resta es reconocer que ya no se abrirá. Este reconocimiento también pone de manifiesto la justicia divina. No se trata solo de un dolor humano, sino del cumplimiento de un principio eterno. Lo que se siembra se cosecha. Gálatas 6:7 lo declaró con claridad. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Quien siembra migas cosecha ausencia. Quien siembra indiferencia cosecha soledad. Y ese fruto, aunque amargo, es la consecuencia justa de lo que se eligió. El reconocimiento final no es un castigo arbitrario, es el resultado inevitable de lo sembrado. En ese punto el corazón puede reaccionar de dos maneras. Puede hundirse en la amargura, como Caín, que dijo en Génesis 4:13, grande es mi castigo para ser soportado. O puede rendirse a la verdad y permitir que el dolor se convierta en una enseñanza que lo acerque a Dios. La diferencia está en aceptar que lo perdido no vuelve, pero que aún queda una oportunidad de transformar el futuro a través de la humildad y el arrepentimiento. El reconocimiento de lo que se perdió para siempre se convierte entonces en un espejo que muestra la importancia de valorar lo que se tiene mientras está presente. Jesús lloró sobre Jerusalén porque sabía que no habían reconocido el tiempo de su visitación. Lucas 19:41-42 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Esa ceguera espiritual es la misma que experimenta quien dio migas, y cuando al fin abre los ojos, lo hace demasiado tarde. El alma que reconoce lo perdido entiende con dolor que las oportunidades no son eternas. Comprende que el amor no siempre espera, que la paciencia tiene un límite, que la gracia puede ser despreciada hasta el punto de cerrarse. Ese reconocimiento no cambia el pasado, pero sí ilumina el presente con una verdad irrefutable. Lo que se desprecia hoy puede convertirse en la ausencia irrecuperable de mañana. Así, el reconocimiento de lo que se perdió para siempre es el último escalón de esta experiencia. Es el clímax de un camino que comenzó con el vacío y terminó en la certeza de lo irreversible. Y aunque duele, también enseña con claridad que las migas nunca fueron suficientes, que lo verdadero debe darse en plenitud y que lo que se desprecia puede desaparecer para no volver jamás. Al llegar al final de esta reflexión, no se trata solo de comprender lo que siente la persona que un día te dio migas, sino de mirar hacia adentro y reconocer qué tipo de semillas estamos sembrando en nuestras propias relaciones y en nuestra relación con Dios. La Escritura nos recuerda que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. El verdadero propósito de entender este proceso no es detenernos en el dolor de lo perdido,
sino aprender a elegir con sabiduría antes de que las oportunidades se cierren para siempre. Cuando analizamos cómo actúa el corazón humano, descubrimos que cada vínculo es un campo de prueba donde se manifiesta lo que realmente gobierna nuestra vida. Jesús dijo en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. No son las palabras, no son las intenciones, sino los frutos los que revelan si hemos dado pan o solo migas. La persona que se lamenta por tu ausencia se convierte en un recordatorio viviente de que lo que sembramos en los demás es lo que finalmente cosechamos en nuestra alma. Pero hay algo más profundo que debemos comprender. Lo que damos a los demás no solo afecta nuestras relaciones humanas, sino también nuestra comunión con el Creador. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 nos muestra que 5 fueron prudentes y 5 insensatas. Todas esperaban al esposo, pero unas estaban preparadas con aceite suficiente y otras no. Cuando llegó la hora, las que no estaban listas quedaron fuera. Así ocurre también en el corazón que da migas. Cree que siempre habrá tiempo, cree que siempre podrá ofrecer después lo que ahora niega. Pero cuando el momento llega, descubre que la puerta está cerrada. Este no es solo un asunto emocional, es un asunto espiritual. El mensaje central no se limita a lo que siente el otro, sino a lo que debemos decidir hoy. Porque la enseñanza que nos deja la palabra es que el amor verdadero no se posterga ni se reparte en migajas, se entrega con plenitud. Romanos 13:8 nos exhorta, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esto significa que cada día es una oportunidad para dar lo mejor de nosotros mismos, para reflejar el carácter de Cristo en nuestras acciones y no esperar a que el vacío, la culpa o la pérdida nos enseñen demasiado tarde lo que deberíamos haber aprendido a tiempo. La conclusión de este viaje es clara. Quien dio migas queda atrapado en sus sentimientos, pero tú, que hoy recibes esta enseñanza, tienes la oportunidad de elegir un camino distinto. Puedes decidir dar pan en lugar de sobras, entrega en lugar de indiferencia, amor sincero en lugar de un afecto superficial. Jesús dijo en Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Ese estándar es el que transforma el alma, porque nos libra de la condena de vivir con las manos vacías cuando las puertas se cierren. El valor de este mensaje está en mirar hacia adelante. No se trata de vivir temiendo lo que otros puedan sentir cuando nos alejemos, sino de construir hoy relaciones que reflejen la abundancia de Dios en nuestra vida. Así, cuando llegue el día en que tengamos que rendir cuentas, no seremos como el siervo que escondió el talento en la tierra, sino como aquel que multiplicó lo que recibió y escuchó la voz del Señor diciendo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. La enseñanza final es que el amor nunca debe darse en pedazos, porque dar migas es negar la naturaleza misma del Evangelio, que nos recuerda que Cristo no nos dio lo que le sobraba, sino que se entregó por completo en la cruz. Efesios 5:2 lo expresa con claridad. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese es el modelo que nos invita a vivir, no retener, no mezquinar, no limitar, sino entregar con abundancia y generosidad. Por eso, la conclusión de este tema es un llamado a la decisión. No te quedes observando lo que siente el que dio migas. Mira tu propia vida y pregúntate si estás dando lo mejor, porque el día llegará en que lo que sembramos será revelado, y entonces no habrá oportunidad de corregir lo que fue negado. Hoy todavía es tiempo de dar pan, de dar amor verdadero, de sembrar con generosidad lo que Dios ha puesto en tus manos. Y si decides hacerlo, no solo transformarás las vidas de quienes te rodean, sino que tu propia alma será colmada con la abundancia de la gracia divina.